En Central FM, la entrevista. En Central FM, equilibrio. Fíjense que cuando uno entra a ser un luchador social y es sensato, no está bajo la lupa de un concurso de popularidad. Está más bien bajo la lupa de la sociedad, de un concurso de la asertividad que se puede tener como líder social para promover y para mover a la sociedad, en este caso a la nuestra, la mexicana. Constantemente me encuentro con gente en todas partes en la República Mexicana que me hablan de este hombre, que voy a platicar con él, que está al frente de un Congreso Nacional Ciudadano que ha despertado muchas conciencias, que ha viralizado muchos mensajes en las redes sociales y que ha tenido una participación muy activa de mucho de lo que ha sido el despertar de la sociedad mexicana. Y me refiero, claro, a Gilberto Lozano, a quien saludo esta mañana con mucho gusto. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy bien, muy buenos días, Pedro, y un saludo a los radioescuchas, a la gente que te sigue y que está pendiente de escuchar la verdad en México. Como dicen, la verdad y la acción os hará libres. Ya lo creo que sí. Gilberto, y estamos viendo todo lo que está pasando en este año, todo lo que viene sucediendo desde hace prácticamente un año, y hablo de año calendario, cuando vienen las elecciones el año pasado, triunfa Andrés Manuel López Obrador y de ahí empieza a gobernar. No obstante, era presidente electo, había un presidente en funciones que se quedó callado, y tú lo recordarás perfecto, y se va a hacer una evaluación general, de una especie como de una evaluación triunfalista el próximo 1 de julio por parte del presidente de la República, pero previo a ello, el día anterior, sábado, hay una convocatoria para una movilización a nivel nacional en muchos puntos, más de 55 en la República Mexicana, que estarán reaccionando sobre el desempeño de nuestro presidente, de este régimen, de una cuarta transformación que parece una transformación de cuarta. Tú has sido uno de los principales convocantes y quiero tu voz. Con todo gusto, Pedro, muchas gracias. De hecho, fíjate, cae en domingo, cae en domingo el día 30. Sí, perdóname. Sí. Y efectivamente se cumple un año para efectos prácticos de la ejecución como presidente que López Obrador ha tenido en México, porque nadie puede olvidar que se hizo completamente a un lado el gabinete de Peña Nieto y empezó a operar la maquinaria de Morena ya realmente de facto, a la hora que empezó con sus consultas ilegales, empezó a generar pues ya agenda nacional con todas las improvisaciones y ocurrencias. Fíjate, Pedro, que es bien importante decirle a los mexicanos que en el caso tuyo y pocos comunicadores dan prospectiva a las cosas. ¿Qué es la prospectiva? Es poder ver con anticipación lo que viene, porque tú puedes analizar las noticias tomando una fotografía de lo que está pasando ahorita, pero no ves la película y sobre todo el desenlace que puede tener esa película. A ti te reconocemos como una persona que es capaz de ver que algo que se va a hacer grande empieza siendo pequeño. Así es. El Congreso Nacional Ciudadano se ha distinguido en esa parte, estimado Pedro, porque nosotros desde diciembre, todo lo que hoy llena las columnas de los periódicos del problema migratorio, nosotros lo veíamos en diciembre y aunque no teníamos mucho eco, los hechos nos estaban diciendo que la invitación que hizo López Obrador a invadir a México, que lo que estaba ocurriendo en las fronteras mexicanas era simplemente una lógica de tiempo la que nos iba a llevar a que hoy se convirtiera en noticias, que hasta la humillación que nos hizo el gobierno de los Estados Unidos pues era algo que se podía ver en esa película futuro. Sí. Mucha gente califica esta marcha del 30 de junio como prematura, pero qué tan prematura debió haber sido la actitud de los venezolanos cuando estaba empezando a tomar sus decisiones Hugo Chávez y no vieron venir lo que se les venía, porque en la agenda socialista y comunista nunca mencionan que van a implementar eso. Es histórico, siempre es el engaño, es a través de los hechos
que ellos van implementando un régimen que puede asustar si se menciona, y en el caso de México lo vemos completamente en acción. En ese sentido, estamos convocando a la gente que ha sentido los agravios, sea porque lo han despedido, sea porque no encuentra medicamentos hoy en los institutos de salud, sea porque no han llegado los recursos para el campo que se les habían prometido, sea porque han sufrido en carne propia el récord, super récord mundial. Es mundial porque ningún gobierno en 6 meses logra esta estadística de 17,010 homicidios dolosos. Esto habla de un desgobierno. O sea, solamente en diciembre y de enero a mayo tenemos un récord de que está fuera de control la criminalidad, de que las estrategias que se han implementado no son las correctas, y nos siguen con el petate del muerto diciendo que la Guardia Nacional lo va a resolver a la vuelta de los meses. Pero hoy vemos a la Guardia Nacional convertida en Border Patrol. Ya se habla de 30,000 elementos dedicados a seguir las órdenes de Trump, cuando la criminalidad está haciendo de las suyas en todas las calles de México. Entonces, nosotros lo que estamos viendo, Pedro, y los convocantes, estamos viendo que la prospectiva nos está llevando a algo que si no actuamos de inmediato, si no nos damos cuenta que este señor va a seguir teniendo toda la vida otros datos, va a ser dueño de su silencio, va a seguir clasificando la información o escondiéndola, como lo hace hasta con su estado mental y físico de salud, y nos está llevando completamente a una agenda que tenemos la gente que somos capaces de ver un poquito más adelante, no porque seamos adivinos, sino porque vemos esa perspectiva, que esto nos va a llevar a debacles y crisis muy fuertes de abastecimiento de productos, de incumplimiento de las promesas, como fue esta del impuesto a la gasolina, que no lo ha quitado, de un régimen que empieza a operar como una dictadura, y que tú lo ves, por ejemplo, en el caso del señor Bonilla, como lo ves con Rutilio Escandón, Cuitláhuac en Veracruz. El señor Bonilla ayer amenazó a los bancos de que si refinancian la deuda del estado de Baja California, con él no cuenten. Es una actuación que es un clon total del señor López Obrador. En ese sentido, queremos invitar y convocar a que la gente en la página del Congreso Nacional Ciudadano pueda encontrar los puntos de reunión de esos 60 lugares que tú mencionaste, Pedro, pero además 18 adicionales, como son los consulados de Los Ángeles, Dallas, Nueva York, el propio Capitolio de Washington, en donde ya tenemos el permiso, en Holanda, en Alemania y en otros lugares donde los mexicanos que ven las cosas también desde fuera son capaces, sin ese sesgo que tienen hoy muchos medios que están a la sombra del sistema oficialista, pues no diciendo la verdad de lo que está ocurriendo en México. Vamos hacia una Venezuela con los atorones que pueda estar ayudando a dar Trump en forma indirecta, pero en ese sentido, pues los mexicanos que están viendo como padres de familia que el sistema educativo va a convertirse en el dueño de los niños, porque el próximo 20 de agosto vamos a ver libros de texto en donde los niños a corta y temprana edad los van a invitar a estimularse con la masturbación, a decir que la biología es un asunto, es un accidente y que ellos pueden escoger entre 150 géneros, que no es necesario estudiar, nomás con que asistan van a pasar sus clases. Y ahora la reflexión es, Pedro, no te metas con mis hijos, no te metas con mi familia. Vamos a cuidar nuestra propiedad privada con estos experimentos de la Sheinbaum, de tratar ya de la propiedad privada, volver imposible el que pueda desalojarse a un inquilino moroso o un invasor. El ver ya comunidades cubanas, venezolanas, hondureñas, en muchos rincones del país, y ver cómo nos vamos a convertir en un país que va a recibir a más de 100,000 migrantes devueltos por las huestes de Donald Trump, pues es el momento, a pesar de que muchas voces puedan decir que las marchas no sirven,
Las marchas tumbaron a Mubarak en Egipto. Sí. Las marchas corrieron al sistema asiático de Polonia. Las marchas metieron a la cárcel a Otto Pérez en Guatemala. Las marchas liberaron a la República Checoslovaca, ahora República de Checoslovaquia. Le quitaron al régimen soviético. Y no se diga la inspiración de los movimientos de Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, pues que lograron a través de marchas pacíficas como esa a la que estamos invitando este 30 de junio, a que manifestemos que López Obrador es un empleado de los mexicanos y que algunos deseemos ya despedirlo de su puesto, de que no es merecedor de estar en el Palacio Nacional, de que no está siguiendo la agenda de los soberanos de México, pues otros ahorita tratarán de corregirle la plana, pero para los conocedores del desarrollo humano debemos decir que es difícil, como dicen, genio y figura hasta la sepultura, Pedro, y yo verdaderamente veo que la raíz del problema es hoy un señor caprichoso, probablemente ya con enfermedades mentales serias, megalómano, que no lo veo cambiando porque haya una presión, sino que probablemente los mexicanos nos vamos a ver ejercitados con este 30 de junio a ser capaces de quitarlo y darle vida a lo que dice el himno nacional. Porque este señor obedece intereses de la agenda del Foro de Sao Paulo, obedece intereses extranjeros de la ONU y puede perfectamente tipificarlo como un traidor a México, y por eso, como dice el himno nacional, maciosare un extraño enemigo, profanar con tu planta su suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Fíjate que nos hace reflexionar muchísimo, Gilberto. No hay nada de lo que digas como argumento que no sea verdad. Y pienso que los mexicanos fuimos a las urnas el año pasado para acabar con un régimen y para que teniendo la esperanza de un nuevo despertar, un régimen diferente a lo que nos dejó devastación ahí con Peña Nieto, que fue el último oprobioso que vivimos, optamos por la esperanza de acabemos con la mafia del poder, primero los pobres, voy a vender el avión presidencial, paz y amor, todo esto que ya sabemos. Y nos encontramos con un país hecho pedazos en 7 meses de gobierno, las calificadoras llevando a México a emisión de papel basura, Petróleos Mexicanos devastado, una lucha en contra del huachicol que no encontramos todavía culpables. No sé en dónde está, no sé si tú me puedes decir, Gilberto, Carlos Romero de Champs, por ejemplo, y de ahí en adelante este perdón y este olvido que creo que es una primera traición, hablando de traiciones, de un hombre que acusó recibo de que habría que ejercer un ámbito de legalidad y de justicia, y esta es la primera pisoteada en un México que hoy vemos ignoto, desconocido. Esta convocatoria a esta movilización del próximo domingo 30 tiene muchas sedes que voy a dar a conocer una vez terminada esta plática con Gilberto, para que todos entremos en un ámbito de participación. Pienso que este año será un año de reflexión, y Gilberto, tú y yo que estamos viendo algunos movimientos y situaciones, creo que el año 2020, el próximo año, va a ser un año de grandes cambios en este país y de grandes movimientos sociales. Así es, Pedro, y es una realidad el que nos da muchísima vergüenza e indignación a los mexicanos que ver a Enrique Peña Nieto baile y baile, sí, disfrutando de toda la corrupción que manejó, ver a expresidentes que se mueven como Juan por su casa, porque este señor sigue reiterando por el pacto mafioso de impunidad que firmó, el no tocarlo ni con el pétalo de una rosa, y claro que indigna, Pedro, porque entonces el Estado de Derecho no puede depender de los caprichos de una persona. Por oficio se deben de perseguir los delitos. Claro. Y hoy lo que vemos es que esta persona quiere someter el Estado de Derecho hasta consultas públicas. Aprovecho, Pedro, muchas gracias por este espacio, el decir que nos deslindamos por completo
de esa verborrea de, con todo el respeto que me pueda merecer el señor Fox, de que no hemos hecho ninguna alianza con él, no hemos platicado con él, no ha habido ningún WhatsApp o mensaje para que el señor se atreva a manchar la reputación de apartidismo que tiene el Congreso Nacional Ciudadano, metiéndonos en un tuit en el que supuestamente está en una alianza con nosotros. Eso es una total falsedad, y si vamos a ser íntegros, tenemos que deslindarnos. Él como ciudadano tiene todo el derecho a reclamar, porque como vemos candidatos a la presidencia que desaparecieron del mapa, que se dedicaron a su patrimonio personal y que no los vemos en ese discurso de servir a México ahorita presentes. En ese sentido, no podemos omitir que ver a alguien que como ciudadano levanta la voz, pues muy loable, pero de eso a que mientas diciendo que está coludido en alianza con nosotros, el Congreso Nacional Ciudadano se deslinda por completo. No somos azules, ni rojos, ni amarillos, ni verdes, ni morenos. Somos mexicanos, estamos por encima de esa politización de la protesta ciudadana y por ello queremos llevarla a buen término y a buen camino, deslindándonos por completo de esto faccioso que puede a la gente confundirla, cuando nosotros podemos decirles, estamos por encima de partidos que nos parten, vamos a protestar como ciudadanos y nadie vamos a permitir que sea un oportunista político de nuestra protesta ciudadana de mandatos constitucionales. Gracias, Pedro, por tu tiempo. Dios los bendiga a todos y Dios bendiga a México. Y Dios bendiga este país. Gracias, Gilberto Lozano. Gracias por tu reflexión, por tu voz, tu valentía y todo esto que estás dedicando a un país que bien merece la paz espiritual y la paz mental de saber que vamos en el camino correcto. Nos inquieta saber que no es así y por lo mismo tenemos que enderezarlo. Te mando un abrazo. Igualmente, Pedro, gracias. Gracias.